No hay excusas para el ahorro. Total. No hay excusas. Cualquiera puede ahorrar sin importar. Ay, ¿en serio? Nada, por supuesto. Claro que Cualquiera, por más que nada. Son objetivos. Uno se plantea objetivos y lo puede lograr. Objetivos que a uno le vayan sirviendo, ¿no es cierto? Pero ahorrar es muy importante. Ahorrar es muy importante. ¿Me va a cambiar la vida ahorrar? Por supuesto. Ay. Mire, la palabra ahorro, Sí. le tiro un dato curioso. La palabra ahorro viene de una palabra árabe que es aur, es A espacio H-U-R-R, que significaba, ¿para qué se usaba? Los esclavos antes usaban ese aur para comprar su propia libertad. Es decir, ellos del salario que recibían por ser esclavos ahorraban una parte y después con eso se compraban su libertad cuando llegaban a la meta, ¿no? Para la meta que necesitaban ellos, su valor, digamos, el valor de su libertad. Entonces empezó a usar esa palabra en ese sentido, de poder comprar algo que a uno lo haga, le dé cierta libertad o le ayude a construir su futuro, porque en definitiva el futuro de estos esclavos, de estos prisioneros, digamos, que compraban su propia libertad, estaba en que lleguen a alcanzar esa meta de ahorro. Entonces la construcción del futuro de ellos dependía de que ahorren ese dinero. Tremendo. Entonces se toma ese concepto y se lo usa para lo que es la actualidad, ¿no? Mucho más relajada, mucho más sin nadie que nos va a estar esclavizando en el mientras tanto, pero digamos la raíz de la palabra es esa. Tiene un sentido como de liberación o de libertad económica, financiera y de construcción de futuro, que creo que ahí está la importancia de ahorrar, ¿no? En ese sentido, de que a uno le permite hacer esas cosas que de otra manera por ahí no podría. Interesante. Tal cual. Bueno, ¿cuáles son los consejos que traes para hoy? A ver, para ahorrar necesitamos pensar dos cosas porque hay un montón de herramientas, un montón de maneras y tenemos que tener en cuenta dos o tres cosas. La primera es qué dispuesto estoy yo a tolerar el riesgo de mi ahorro, ¿no es cierto? Porque muchas veces decimos, bueno, lo más seguro es meter la plata abajo del colchón o lo más seguro es hacer un plazo fijo, pero hay una diversidad enorme en las maneras de ahorrar. Uno puede ahorrar invirtiendo, ya les digo, en un plazo fijo, pueden haber fondos de inversión, que en algún momento también hablamos un poco de los fondos de inversión, que es como una especie de bolsa, digamos, donde un montón de gente pone dinero y el agente del fondo de inversión decide dónde invertirlo. Eso tiene un poco más de riesgos que un plazo fijo, pero tiene un poco más de ganancia también. Siempre hay que tener en cuenta esto: a más ganancia que yo quiero con mi ahorro o a más mantenimiento, digamos, de mi capital o lo que sea, siempre va a haber más riesgo. Es decir, cuando veamos que un plazo fijo, vieron que ahora las aplicaciones le calculan el plazo fijo. Uno dice, las aplicaciones de los bancos lo calculan. Pone uno la cantidad de dinero que va a invertir o que va a ahorrar, a cuánto tiempo y le salta cuánto va a ganar. Y hay veces que uno dice, bueno, qué poquito. Sí, pero porque es la herramienta más segura que hay. Si uno quiere jugarse un poquito más, va a ganar más, pero hay más riesgo. Siempre hay más riesgo. Entonces, eso por un lado. ¿Qué tolerancia al riesgo voy a tener cuando voy a ahorrar? Y segundo, ¿qué plazo necesito yo para ahorrar? ¿Cuánto tiempo tengo para ahorrar? Si me quiero comprar un auto de acá al año que viene, bueno, puedo ir viendo alguna opción porque ya sé que tengo 2 años o no sé, lo que sea para ahorrar. Ahora, si necesito ahorrar para para arreglar un lavarropa que se me acaba de romper, ahí voy a necesitar otra manera de ahorrar, ¿no es cierto? Siempre con objetivos, siempre que empezamos a ahorrar, siempre con objetivos cómodos para nosotros, que no nos sean un sacrificio enorme, porque si no va a ser algo que no dura, lo voy a hacer el primer mes y no lo voy a hacer nunca más. Porque en definitiva después siento que eso me trae sensaciones negativas, ¿no? Voy a decir, bueno, me quiero comprar una pizza y no puedo porque estoy ahorrando, quiero ir a hacer algo y no puedo porque estoy ahorrando. Entonces le vamos a dar al ahorro una especie de connotación negativa. Para evitar eso, siempre metas cómodas que a nosotros nos vengan bien, y aunque sea 100 pesos cada 15 días, pero ir creándonos el hábito. Exacto. ¿No es cierto? Porque nosotros las personas somos animales de costumbres, nos tenemos que ir acostumbrando a hacer las cosas que queremos que duren. Entonces, si queremos ahorrar, de a poco y constante, porque la constancia, ahí está la clave, ¿no es cierto? Así que creo que esas son buenas maneras como para arrancar. Para alguien que nunca ahorró en su vida, se puede plantear una meta bien cómoda al principio y después ir incrementando. Y después ver qué uno hace con el ahorro. Si lo invierte, no sé, si lo necesita para arreglar algo, para comprar algo, ahí vemos. Pero siempre ir de a poco. ¿Está? Y después, bueno,
Lo último. Siempre, porque varias personas han caído en esa trampa de lo saco y después lo... Sí, lo saco por ahí. Lo más fácil, armarse un sobre, como habíamos dicho hace unos años atrás, armarse un sobre, ir poniendo el ahorro ahí, que no se interponga en el Un resto de sobre con nuestros candado así. un sobre con candado con un montón de cinta que nos cuesta abrirlo y ver, bueno, de respetar, ¿no es cierto? Cuando nosotros apartamos el dinero para pagar la luz, para pagar el gas, para pagar lo que sea, apartamos también, aunque sea un porcentaje mínimo, aunque sea, no sé, el 2% de nuestro sueldo, aunque sea 100 pesos, pero respetar esa disciplina, digamos, Sí. en ahorrar, porque eso es lo que después va formando el hábito y después ya no nos cuesta tanto. Pero creo que eso es lo más importante. Totalmente, porque a veces decimos, bueno, es poquito. Sí, pero lo importante ahí no es el monto al comienzo, sino esto que decíamos recién, ir creando el hábito de ahorrar. Cuando uno después se hace la costumbre de ahorrar y se hace ya parte de uno, decir, bueno, destino esta plata que antes me gastaba en otra cosa, la voy a guardar, después uno solo va incentivándose a hacerlo más, digamos, a decir, bueno, en vez de ahorrar 100, ahorro 200 y me establezco otras metas. Y siempre ahorrar con un fin, porque si yo no tengo un fin que me sostenga, digamos, Que te motive, que me claro. motive a ahorrar, no lo voy a hacer. Entonces un fin cualquiera, el que sea, que me dé la suficiente motivación como para empezar a ahorrar, pero bueno, siempre lo que decíamos recién, cómodamente, empecemos cómodos porque si no, no dura. O sea que el decir, bueno, estamos en este país en que todo aumenta, en que las noticias, o sea, no tiene nada que ver. No, porque en realidad podemos, a ver, si nuestro sueldo es menor a lo que nosotros quisiéramos, que pasa en la mayoría de los casos de la gente que trabaja, se puede igualmente empezar por un monto chico, por un porcentaje de nuestro sueldo, de decir, bueno, porque por ahí hay gente que tiene un comercio y no sabe bien cuánto gana, ¿no es cierto? Decir, bueno, no sé cuánta Exacto. gente va a venir a la despensa a comprar cosas, no sé cuánto puedo ahorrar. Entonces por ahí un porcentaje o ponerse una meta corta y después ir viendo, entonces se puede calcular. La primera parte del ahorro, el primer paso es crear, que ya lo habíamos charlado también en alguna oportunidad, es el fondo de emergencia, que es esa especie de salvavidas que nosotros tenemos en el caso de que surja algo. Inconvenientes vamos a tener, porque siempre pasa, de que por ahí se nos rompe algo, necesitamos dinero para tal o cual cosa, que es importante, que es urgente, y necesitamos resolverlo y por ahí no tenemos cómo. Y a veces solemos endeudarnos, por ahí vamos a algún lugar, pedimos plata prestada, es un lío. Sí. Entonces, siempre la primera meta del ahorro es tener un monto de emergencia que nosotros tengamos ahí como salvavidas. Y eso lo podemos hacer empezando a ahorrar como querramos. Entonces, Y en el caso que vos decías recién, que eso llama la atención también, ¿no? Porque vos decís, tengo un sueldo, ¿no? A través de mi sueldo ahorro, pero la persona que tiene un negocio, como decías recién, ¿cómo sería? Porque es como vos decís, hoy se vende más, se vende menos, de la ganancia que tengo. exacto, ¿Cómo exacto. se hace? Yo establecería metas que sé en función de, por ejemplo, si tengo el negocio, en función del mes pasado, cómo podría yo ahorrar, o sea, cuánto dinero me sería cómodo ahorrar en el sentido de que no me perjudica el funcionamiento normal del negocio, ¿no? Veo el mes pasado y digo, bueno, gané tanto, podría apartar tanto. Y más o menos en función de los meses que ya pasaron, del ejemplo del pasado que me sirve a mí para calcular, puedo calcular este mes y ver qué pasa. Si este mes por ahí gané un poco menos, tengo que reajustar, reperfilar, como dice el gobierno, ¿no es cierto? Cuando le cierran las puertas empiezan a reperfilar. Bueno, uno lo puede hacer también con el ahorro, decir, bueno, me puedo estirar y ahorrar un poquito más, necesitaría ahorrar un poco menos porque siento que me restringe el funcionamiento normal de mi negocio. Uno lo va viendo. Es mucho más fácil cuando uno tiene un sueldo y sabe cuánto va a cobrar todos los meses. Exacto. Pero en un negocio uno tiene que ir haciendo ese trabajito extra de ir recalculando. Yo antes hubiese dicho cada 2 o 3 meses. Ahora, con lo que vos decís del tema inflacionario y todo, cada 2 semanas, cada un mes hay que ir viendo, revisando todas las cuentas, porque es cierto que todo aumenta. Cambia. Incluso el objetivo de mi ahorro puede aumentar. Es decir, que por ahí yo puedo necesitar 2.000, 3.000 pesos para arreglar el lavarropa y después llamo de vuelta que tengo los 3.000 pesos y el muchacho que lo arregla dice, no, bueno, pero ahora el repuesto subió, vale 5. Claro. Entonces, siempre hay que ir revisando de cerca y ver a ver si llego, no llego, tengo que recalcular. Entonces, sí, es importante eso, ir viéndolo. Y ahorrar en pesos, en dólares, De nuevo, en cómo.
El método de ahorro que decíamos recién, hay un montón. Y depende de eso, del plazo que yo lo voy a tener y de la cierta, o sea, de que me agarre una especie de parálisis cuando, por ejemplo, si ahorro en dólares, el dólar baja, como pasa a veces que baja 10 pesos en una semana. ¿Me va a agarrar un ataque o no? Si yo voy a estar tranquilo de que lo voy a usar de acá a 2 años y sé que el dólar va a subir, compre dólares tranquilo. Ahora, si lo va a necesitar a ese dinero de acá a 15 días, un mes, siempre es más difícil predecir en ese sentido qué va a pasar con ciertos modos de inversión. Entonces, si uno necesita la plata casi de inmediato, lo más sencillo es ponerlo en un plazo fijo de acá a 30 días, que dé, aunque sea poquito, pero que dé, y por ahí no jugarse con algo que sea tan impredecible a tan corto plazo. Siempre sabemos que el dólar de acá a 1 año, 2 años sube y no nos va a decepcionar, pero de una semana a la otra puede haber unos cambios que por ahí nos asusten. Entonces, la herramienta que voy a elegir para ahorrar depende mucho de mi capacidad de mantenerme tranquilo ante esos cambios y del momento en el que lo necesite. Si lo necesito a corto plazo, siempre es mejor ir a herramientas más seguras. Si lo necesito a largo plazo, puedo jugar un poquito más con esas subidas, esas bajadas, porque sé que en definitiva a la larga se va a acomodar de nuevo. Está clarísimo, así que es posible. Agustín, por supuesto, Agustín, sí. Hoy que están tan de moda las aplicaciones y vos ves, por ejemplo, que te generan dinero, como Mercado Libre, sí, como algunas Brubank, alguna de esas, ¿es seguro, es rentable? Sí, porque en realidad lo que usan es... Te termino la pregunta, porque viste que algunas veces no están bancarizadas, que por ahí uno tiene ese decir no está bancarizado y hubo la información que te dice que no está bancarizado. Bueno, Brubank sí tiene certificación de banco, entonces Brubank lo que sí va a hacer es tener instrumentos clásicos de banco. Es decir, Brubank puede ofrecer plazo fijo, Brubank puede ofrecer fondos comunes de inversión que están respaldados por el Banco Central y su funcionamiento es igual que un banco. No tiene sucursales porque es un modelo de negocios, pero sí está registrado como banco, digamos. Ustedes vieron que cuando uno tiene una cuenta ahí, le dan un CBU, que es un CB con B larga, que es de clave bancaria, y en Mercado Libre, por ejemplo, en Mercado Pago, te da un CBU con B corta, que es de virtual. Esos que sí son CBU con B corta. Mirá la diferencia, es interesante porque en eso ya lo identificás. Ahí ya te das cuenta. Cuando el CBU es B corta de virtual, estamos hablando en esto que dice Pablo de agentes que son agentes financieros, pero no son bancos en sí. Están obligados a decirnos a nosotros que no son bancos y que el respaldo que tienen no es más que su respaldo empresarial, digamos. No está el Banco Central atrás. Sí están regulados, pero no están respaldados como un banco tradicional. Esto no significa que mañana van a desaparecer todos nuestros ahorros ni nada por el estilo, porque imagínense que Mercado Pago vive de esas cosas también y parte de su prestigio, digamos, del funcionamiento de su plataforma está en rendir sí, y en el respeto por lo que se comprometió a hacer, ¿no es cierto? El Mercado Libre en ese sentido sí es bueno porque da, mientras ustedes tengan el dinero metido ahí en Mercado Libre, da cierta ganancia todos los días. Y bueno, si tenemos un dinero ahí que no vamos a usar, podemos, ya siempre les digo, siempre a corto plazo, porque el dinero que da es aproximadamente, creo que en la aplicación figura, un 40 y algo % al año que pierde contra la inflación. Pero de alguna manera no estás perdiendo con la plata guardada en el cajón. Exacto, y aparte todos los días nos va a dar algo, al menos. Y con la libertad de que nosotros podemos disponer de ese dinero cuando queremos. Entonces, un plazo fijo, nos comprometemos a dejarlo ahí durante lo que sea que dure el plazo del plazo fijo, que pueden ser 30, 60, 90 días. Y nos comprometemos a dejarlo ahí adentro del banco. Con esta herramienta de Mercado Libre que se llaman cuentas rentadas, que a uno le van pagando, uno puede disponer de ese dinero cuando quiera. Si yo lo dejé una semana ahí, una semana medio ganancias y lo retiro cuando quiera. No tengo que esperar nada, no tengo ningún principio de permanencia, digamos. Entonces, en ese sentido es una buena herramienta y siempre a corto plazo son herramientas seguras. Pero bueno, después cuando es a largo plazo siempre hay otras mucho más rentables porque no conviene dejar el dinero en Mercado Libre a un año. Rinde aproximadamente un 40 y pico % y la inflación aparentemente va a ser muy superior al 60 este año. Entonces, y hoy ¿qué herramienta recomendarías para decir está más cerca de la inflación? Bueno, hay fondos comunes de inversión, esto que decíamos recién, que se contratan igual que un plazo fijo. Por ahí uno habla sobre fondos comunes de inversión y ya lo nubla el nombre mismo, dice de qué está hablando este chico. ¿Qué te parece si tiramos la punta del hilo y los desenrollamos la semana que viene? Listo, perfecto. Porque es un tema interesante saber dónde invertir. Sí.
Sí, tranquilamente. La semana que viene podemos hablar de inversión tranquilamente, porque en finanzas personales siempre hay 4 cosas que manejar: ingreso, gasto, ahorro e inversión. Hoy tocamos el ahorro, la inversión es otra cosa que es súper importante. Pero siempre cuando uno quiere cuidar sus finanzas personales tiene que tener esas 4 cosas en línea, ¿no? Son como las 4 patas de la mesa. Y la inversión es muy, muy importante, sobre todo si uno quiere mantener al ahorro con valor, ¿no es cierto? Y con un propósito, así que sí, podemos la semana que viene tranquilamente. Buenísimo, Agustín, excelente lo tuyo. Bueno, muchas gracias. Muchísimas gracias. Agustín con nosotros todos los... ¿Qué días? ¿Martes y jueves? Si no me equivoco. Martes y jueves. Si no miro mal la agenda, martes y jueves con nosotros. Y jueves. Con estos consejos que te dan claridad, te dan transparencia y te animan, como el ahorro, a lo que por ahí no es. El otro día escuchaba a una persona que decía que el ahorro se tendría que enseñar en las escuelas. Sí, tal cual. La finanza, bueno, a ver, no sé si vieron en la tele gente que cae en estafas y gente que cae por ahí en engaños respecto de las inversiones, que te dicen, sí, dame 100 que te devuelvo 300 la semana que viene. Toda esa gente existe por el déficit que tenemos en los colegios de finanzas personales, de que la gente aprenda cómo manejar su dinero. Gracias a ese déficit que tenemos y a esa falta que tenemos, existe ese tipo de personas que después engaña tan fácil a la gente. Sí, tal cual. Sí. Así que bueno, acá en la radio estamos ayudando un poquito con eso. Agustín, gracias. Bueno, gracias a ustedes. ¿Quién te va a parar? ¿Quién te va a parar? ¿Quién te va a parar?